no se nos olvide. Por favor, no confíen tanto en la memoria. Puede haber cerebros superdotados por ahí en alguna parte. Solamente ellos tienen delante de Dios eso. Es decir, Señor, tú sabes que yo puedo grabar en mi mente. Si ustedes tienen la más mínima duda de que esto se les puede olvidar, por favor anoten. Papel y lápiz. Porque si yo pregunto en este momento, ¿cuál es el pecado raíz que vimos el viernes? Me pregunto también, ¿quiénes podrían recordarme cuáles son los 5 componentes del pecado raíz? No voy a hacer ese examen ahorita en público, ni mucho menos. Nuestra primera batalla para lograr la santidad es permitir que Dios trabaje en nosotros sacando el pecado. Vamos a recordar lo del pecado raíz, o sea, el pecado de Lucifer, que es el pecado menos confesado, pero que cada uno de ustedes y nosotros, mi esposa y yo aquí, tenemos que confesar continuamente, porque hablábamos alguna vez de arrepentimiento, ¿recuerdan ustedes? El arrepentimiento es el paso previo para el perdón de Dios y también para que el Señor limpie su iglesia. Pero, ¿de qué nos arrepentimos si solamente estamos confesando? Gracias, Señor, porque yo no he asesinado a nadie, porque yo no he robado a ningún banco. Gracias, Señor, porque el pecado de Lucifer, el primer pecado del universo, es el pecado que se ha mantenido durante todo este tiempo de la historia y es el último pecado que se va a cometer hasta que el Señor cambie esta creación. Cuando se sienten estresados porque es que están encerrados, cuando se sienten ansiosos porque no tienen un buen programa de televisión para ver, cuando se sienten ansiosos porque no pueden orar, ahí hay que tener cuidado porque ahí puede arrancar cualquier de los siguientes 5 pecados. Primero, vanidad. Lucifer se miró a sí mismo y se vio hermoso. Orgullo. Dijo, si soy tan hermoso, entonces yo debo ser eterno, yo puedo ser como Dios. El orgullo es la misma autosuficiencia. Y nosotros tendemos a ser autosuficientes hasta que no aprendemos a ser humildes. La humildad no es agachar la cabeza ante todos y decir, si quiere pegarme, pégueme. Eso no necesariamente es humildad. La humildad consiste en reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas y que de Él provienen todas las cosas mías. Hasta que yo no reconozca que Dios es el dueño de todo y que lo más mínimo mío, en salud, en provisión, en vestido, en día, en recreación, en todo, proviene de Dios. Todo. Después de la vanidad y el orgullo viene el engaño. Satanás se empezó a engañar a sí mismo. Dijo, yo puedo ser como Dios. Y fue a engañar a Eva. Y el autoengaño es el pecado más frecuente que nos decimos a nosotros mismos cuando no estamos pensando y no estamos procediendo conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestros apetitos, a nuestros criterios, a nuestros deseos. ¿Yo qué hago? ¿Me compro eso? Le pregunto al Señor, Señor, ¿debo comprarme eso? Ah, no, es que a mí me gusta. No, me lo compro. Estoy siendo independiente de Dios. La rebeldía es el cuarto, como consecuencia de los anteriores, y la rebeldía es, pudiéramos ponerle otro nombre, que es el autoempoderamiento. ¿Por qué hablo de empoderamiento? Empoderamiento, porque es una palabra que se está usando mucho en las iglesias de prosperidad. Hermano, tenemos que empoderarlo, que el Señor lo empodere. Bueno, el Señor sí. El que da el poder es el Señor. Y el último de los 5 es la desobediencia. Después de la rebeldía viene la desobediencia. Ustedes me dirán, pero no es al revés. Yo digo, no, primero tiene uno que ser rebelde de corazón para empezar a desobedecer lo demás. Entonces ahí se desobedece a la autoridad civil, al maestro de escuela, al profesor universitario, al policía.
a las normas para prevenir contagios, al pastor de la iglesia, al papá, a todo el mundo. Y vimos que el resultado de eso, el disparador es la cual, la ansiedad, 5 pecados, y el resultado es lo que se llama iniquidad o vida de maldad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esos pecados inicialmente son individuales, por decirlo, son internos. El daño se lo está haciendo uno mismo cuando se está ensoberbeciendo, cuando se está enorgulleciendo, pero después empieza a hacer el daño hacia afuera. Quiere decir, cuando yo ya estoy en el orgullo, en la soberbia, en la rebelión y en la desobediencia, empiezo a hacerle daño a los que están a mi alrededor. Sí. Empiezo a dañarlos, empiezo a clavarle mis espinas. Y es donde viene entonces la vida conflictiva en la familia, en el matrimonio, en la paternidad o maternidad, en el trabajo, en todas partes. Y la otra parte que vimos con respecto al pecado, y lo que este tema pretende hacer es motivarlos para que empiecen a pedir perdón con sinceridad delante de Dios, si es que no han empezado, y reforzarlos si ya lo hicieron, es el daño que hace el pecado. En lugar de luz y claridad mental, claridad para tomar decisiones, hay confusión en la vida del cristiano. Primero. Segundo, en lugar de gozo, el disfrute de la vida espiritual, el sentirse pleno leyendo la palabra y orando y buscando a los hermanos, lo que hay es ansiedad. Una ansiedad interior que no se calma con nada. Tercero, en vez de comunión con Dios, lo que hay es una soledad interior, por culpa del pecado. Estamos hablando, todo esto es por culpa del pecado. Cuarto, en vez de sentir el amor de Dios sobre la vida interior y exterior del creyente, entonces hay resentimientos y amarguras y falta de perdón. En quinto lugar, en vez de paz, hay estrés. ¿Cómo es de difícil lograr la paz en la vida cristiana? Yo sé que muchos me entienden con lo que les voy a decir. Yo creo que fácilmente el 70% de los cristianos viven estresados. Según lo que estamos viendo, ese estrés proviene de un pecado no resuelto, un pecado no confesado. Sexto, en vez de confianza en Dios y en la oración, hay dificultad para orar. El creyente no se acerca a hablar con Dios porque cree que Dios no lo va a oír. Y séptimo, en vez de esperanza hacia el futuro, lo que hay es miedo hacia ese futuro y miedo a la profecía que nos habla del futuro. Entonces vamos a ver a muchos cristianos sacándole el quite a la escatología, a lo que dice Mateo 24, lo que dice Apocalipsis, lo que dice Daniel, lo que dice Isaías, lo que dice Ezequiel con respecto a lo que ha de venir. Hay, hermanos, con pesar lo digo, hay analfabetismo cristiano. Son muchos los cristianos que no saben lo que estamos viviendo y lo que ha de venir. El tema que vimos el domingo con respecto al tribunal de Cristo, estoy seguro que dejó desconcertados a por lo menos el 80%, que nunca habían oído eso. Y el tema de las bodas del Cordero, que vamos a ver este domingo, va a tener algo similar. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas iglesias, muchos pastores no están predicando estos temas. Más bien predican sobre sanidad de la jaqueca o del callo o del juanete y la tranquilidad del bolsillo izquierdo junto con la del bolsillo derecho. Punto. Esa es la predicación en muchas partes. Hermano, usted está bendecido. Hermano, usted solo tiene que tener fe. Y no le colocan ninguna responsabilidad al creyente sobre su propio crecimiento. No le dicen nunca al creyente que la madurez cristiana es un proceso que produce Dios, pero es un proceso que el cristiano facilita o entorpece. Con ese pequeño repaso podemos ya preguntarnos
¿Dónde podemos encontrar entonces esa paz, esa armonía, esa esperanza y sobre todo el gozo y la comunión con Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Vamos a ver. La respuesta es agradando a Dios. Entonces, ¿cómo vivir agradando a Dios? Lo primero que tenemos que tener claro es si realmente queremos agradar a Dios. Esto parece una pregunta muy fuera de lugar, pero no lo es, hermano. Yo les cuento que la mayoría de creyentes inmaduros lo que quieren es agradarse a ellos mismos. Que Dios se convierta en el que les resuelve todos los problemas, los sana de todas las cosas, les cubre todas las necesidades físicas, pero ellos nunca, o muy contadas veces, piensan, ¿será que yo estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? Entonces te dejo esa pregunta aquí. Voy a hacer un silencio larguísimo de 5 segundos. ¿Tú quieres agradar a Dios? Amén. 5 segundos, ya. ¿Te la respondiste? Bueno. ¿Sinceramente lo quieres agradar? ¿Con todo el corazón? Vamos a ver lo que es la vida en el Espíritu. Ese es el requisito para agradar a Dios. Romanos 8.1. Rápido porque vamos a ver hasta el versículo 9. Romanos 8.1. Voy a leer palabra de Dios para todos, para que quede bien claro. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. ¡Wow! Este capítulo entró con todo. Lo que nos está diciendo aquí es que el creyente que está unido a Cristo Jesús, que son uno solo, no recibe ninguna condenación. Quiere decir que va camino del cielo. Este creyente está agradando a Dios, va camino del cielo. Pero como está unido a Cristo, ya está en el cielo aquí. Ya está teniendo esa paz, esa esperanza, ese gozo que decíamos arriba. Aleluya. Ahora, de aquí sale una pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Cristo? Te lo pregunto. ¿Tú sabes que estás unido al Señor o no? ¿O sientes que no? ¿O sientes que un poco? El que está unido a Cristo es el cristiano espiritual, es el cristiano maduro. Vamos a ver que eso es lo que nos responde este mismo capítulo más adelante. Versículo 2. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Bueno, ahí está lo que estábamos hoy resumiendo para empezar. La ley, la prohibición trae el pecado, porque se abre el apetito de pecar, que era lo que les pasaba a los judíos. Y con el pecado llega la muerte interior, no física necesariamente. Se siente uno muerto por dentro. Lo que aquí está diciendo es que la ley siempre es religión. O sea, cualquier sistema que obliga a un creyente a cumplir y luego lo culpabiliza es una religión. Entonces, ya sabemos, hay religión mormona, testigos de Jehová, católica, pero también hay religión cristiana. En la religión cristiana, los creyentes que están atrapados en esa cadena tratan de cumplirle a Dios, pero no pueden. Se sienten culpables porque saben que Dios está exigiendo una cantidad de cosas, pero no pueden cumplirle. Están en religión. Todavía no han descubierto la libertad de la vida cristiana, que ya es la relación con Él, por la cual se es creyente maduro. Este cumplimiento de la ley es evidente en el judeomesianismo, por ejemplo. Mis hermanos, quiero aprovechar para hacer una advertencia. Es impresionante cómo los judeomesiánicos se han empezado a tomar fuerza y un lugar donde no les corresponde, tanto que ya hay varios pastores que han empezado a hablar claramente
de lo que es el judeomesianismo. Y si ustedes tienen en este momento mucha curiosidad por saber qué es eso, les invito a leer la epístola a los Gálatas, especialmente los capítulos 1, 3 y 5, y la epístola a los Hebreos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, ahí habla claramente de lo que es judaizar. Judaizar es simplemente ponerle una carga sobre los hombros de los hombres en la iglesia cristiana, cuando los judaizantes no quieren llevarla ni con un solo dedo. Pero aún, entonces, en nuestra relación, entre comillas, con el Señor, debemos tener eso claro, porque lo que el Señor nos pide es tan increíblemente alto y exigente que no lo podemos cumplir a menos que tengamos la relación adecuada con Él. Mientras no tenemos esa relación adecuada con el Señor, lo que tenemos es una religión cristiana, vamos a culto, oímos una predicación, nos golpea, la palabra nos da durísimo, salimos un poco culpabilizados y tratamos de cumplir y no podemos. Versículo 3 de Romanos 8. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron, pero Dios hizo lo que la ley no pudo. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca, y como una ofrenda para pagar por el pecado, así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Aquí nos está explicando todo el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema de los judaizantes? Que ellos, habiendo conocido a este Cristo Redentor, se van a cumplir la ley que tienen que cumplir Shabbat, que tienen que los varones cubrirse la cabeza, que tienen que ponerse el talit, que tienen que hacer todas las fiestas bíblicas, porque si no, no están honrando a Dios. Ese es el problema, se volvieron a la ley. Romanos 8:4, oigan este versículo. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Dice aquí en esta versión, ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. No seguimos los deseos naturales. Es decir, si tú tienes ganas de dormir, tienes que preguntarte, ¿es el tiempo de dormir? Perfecto. Si no, puede ser pereza. Si es pereza, entonces, ¿qué me está impidiendo a mí ir a buscar de Dios en vez de perecear? Porque vas a seguir al Espíritu. Alguno me va a decir, pero usted está contradiciéndose con lo que acababa de decir de que no estamos en un sistema de mandamientos. Un momentico, sí estamos en un sistema de mandamientos. Lo que estamos es que en un sistema milagroso, donde podemos cumplir los mandamientos por la gracia del Señor Jesucristo, que es diferente. Ahora la pregunta es, no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu, pero ¿cómo sabemos que lo estamos siguiendo? ¿Cómo sabemos que estamos en el Espíritu? Bueno, ya esas preguntas van a quedar resueltas aquí adelante. Romanos 8:5. Los que siguen los deseos naturales, o sea, los deseos que te nacen del estómago, del corazón, de la mente, de los ojos, todo eso que vimos la semana pasada. Quieres comprarte cualquier cosa, un vestido carísimo, pero para que los demás miren que estás estrenando algo de marca. Todo eso fue solamente surgido del corazón, perdón, de la carne. Porque estoy casi seguro que si tú le preguntas al Señor, esto es bueno que yo me lo compre, el Señor va a decir, cómprate algo bueno, pero no tan caro, porque es de marca, guarda una parte para ayudar a alguien. Tú estrenas y ayudas a otro. ¿O es que tú eres más por tener algo de marca? Versículo 5, los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. Es lo que se llama el Dios vientre. ¿Tengo hambre? Entonces no solamente comamos, sino traguemos. ¿Tengo sueño? No solamente descansemos, sino hagamos pereza toda la tarde. Tengo
ganas de leer la palabra. No, eso sí no, porque me acabo de surgir más bien el deseo de ver televisión. ¿Me estoy culpabilizando? Sí. Entonces, ¿qué hago? Señor, ¿cómo hago para superar esta pereza y este deseo de ver televisión ahorita? El Señor dice, ¿no tendrías más anhelo de hablar conmigo más bien? ¿De conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿No querrías vibrar en tu corazón, que palpitara tu corazón de gozo, de llenura, de plenitud, porque estás sintiendo mi presencia junto a ti? ¿Tú crees, hijo, que un programa de televisión te va a llenar como te puedo llenar yo? ¿Por qué te queda tan fácil buscar distracciones y te queda tan difícil encontrarte conmigo? Entonces, claro, aquí mi esposa está dando la respuesta, porque el espíritu está pronto, pero la carne no quiere. La carne en ti nunca va a querer agradar a Dios. Es en el espíritu donde lo puedes agradar. Y para estar en el espíritu necesitas estar pegado al Espíritu Santo de Dios. Dice aquí, porque los que viven en el espíritu solo piensan en satisfacer el espíritu. Los que viven en la carne solo piensan en sus deleites materiales. Y pregunto, como cristianos, entendiendo esta palabra, ¿cuál sería nuestra obligación? Primero, Romanos 8, 6. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. No la muerte física otra vez, sino la muerte espiritual. Se va a sentir seco por dentro. Pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. ¿Eh? Vida y paz. Eso es uno de los termómetros de si estoy en el espíritu. Tengo vida plena, me siento pleno y tengo paz continua, no por raticos. Vida plena es gozo también. Y estoy con esperanza a pesar de todo lo que está pasando a mi alrededor, entonces estoy en el espíritu. Romanos 8:7. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. La carne no puede obedecer a Dios. Versículo 8, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Y versículo 9, ustedes, esta palabra es para el grupo, no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Hermanos, yo creo que yo le estoy predicando a cristianos discípulos llenos del Espíritu, que por tanto han estado buscando de Dios en estos últimos días porque han sido exhortados, esa ha sido mi misión, y que están recibiendo esta exhortación nueva en el mismo sentido, por lo cual están haciendo el mismo propósito. Van a buscar a Dios con todo lo que tienen de su fuerza espiritual, porque adquirieron la conciencia de que se están preparando para la venida del Señor. Entendieron que los cristianos carnales se van a quedar, no pueden agradar a Dios, aquí está muy claro, no pueden agradar a Dios. Son los cristianos espirituales, maduros, los que ya se han despojado de su propio egoísmo, los que quieren agradar a Dios, los que quieren agradar a los demás, así se desagraden ellos mismos. Los que ya no buscan sus deleites, sino deleitar a Dios. 5 versículos que nos describen lo que es agradar a Dios. Para eso tenemos que entender la palabra en griego. Agradar es euresteo. Euresteo, que está compuesta de 2 raíces. Eu y resteo o resteo, que es lo siguiente. Eu siempre es bien, completo, pleno. Y resteo es agradar. Entonces, la traducción de euresteo literal es agradar bien, agradar completamente, hacer feliz, dejar satisfecho. plenamente, ¿A quién estamos agradando? A Dios. al Rey de Reyes, Ya no nos agradamos a nosotros. Entonces,
vamos a gratificar a Dios, vamos a hacerlo feliz. Increíble, ¿no? Increíble que Dios se agrade con un simple ser humano. Que el Dios poderoso que está allá arriba en los cielos te mira a ti y dice, yo me agrado en ese mi hijo. Me agrado porque me está buscando. Gracias. Está luchando en su interior, ¿sí? Gracias. Está luchando con fuerza, a veces cae, pero yo veo cómo se levanta otra vez a buscarme. A veces le gana la pereza, pero yo veo que otra vez dice, Señor, perdóname. Vuelvo a ti. Señor, ayer te confesé mi egoísmo, pero hoy no quiero 24 horas de egoísmo. Quiero pensar en, por lo menos, orar por los necesitados. No tengo mucha plata para repartir, Señor. Casi nada. Pero sí me puedo sentar 15 minutos, Señor, allá a pensar en los demás, los que necesitan. Ayúdame, Señor, a 15 minutos de intercesión, que me olvide yo de mí mismo y de mi comodidad, y que piense en ti. Y el Señor dice, me agradas, hijo. Bueno, entonces, Gálatas 1:10. 5 pasajes para que anoten la referencia, no los busquen porque voy a leer rápido. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo así? Acuérdense que hay que saber interpretar la palabra de Dios. Aquí no dice que si yo agrado a los hombres, inmediatamente desagrado a Dios. Porque a veces yo puedo traerle un platico de sopa a mi esposa, se lo sirvo, ella se agrada, y no por eso estoy desagradando a Dios. O al revés, si estoy buscando agradar a Dios, entonces no estoy desagradando a los demás. Aquí lo que dice es que cuando mi corazón busca siempre agradar a los hombres, quedar bien delante de los hombres, y no me importa cómo quede con Dios, ahí es donde estoy desagradándolo a Él. Si alguien me ordena que haga algo en contra de Dios, y yo por miedo termino cediendo a lo que los demás están pidiendo, para que no se pongan bravos, para que no se molesten conmigo, para que yo no pierda la popularidad, estoy pecando. Siguiente versículo. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí está diciendo que la mayoría de los trabajadores muchas veces trabajan bien cuando alguien los está mirando. Buscan agradar al ojo. Pero que como nosotros somos hijos de Dios, entonces hacemos todo bien para agradar a Dios. No importa si los hombres nos agradan. ¿Estamos? Amén. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, yo hice un voto con Dios hace muchos años. Yo dije, Señor, si las personas se molestan conmigo porque digo las cosas claras que provienen de ti, qué pena, pero se tendrán que molestar, porque yo no voy a decir las cosas suaves para quedar bien con los hombres y desagradarte a ti. Aquí dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Tristemente se parece ser una moda hoy, y es que en muchas partes se habla un evangelio blando, suave, que no tenga nada de pecado, ni de arrepentimiento, ni de cruz, porque entonces el cristiano sale corriendo y se lleva los diezmos. Eso es grave. La iglesia entra en bancarrota. ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Los hombres o Dios? Dios. Bueno. Si los hombres se molestan por oír la palabra de Dios, el problema es entre ellos y Dios. Pero si al menos uno, con una palabra fuerte como espada, se arrepiente, ese hombre, ese único hombre valió la pena.
y los 9 restantes salieron corriendo, como pasó con los leprosos. Solo uno se volteó a dar gracias. Esa es una de las razones por las que a veces pareciera que yo predico duro, porque es que la palabra del Señor tiene 2 partes, una parte blanda, amorosa, tierna, de ministración, de consuelo, de paz, pero hay una parte dura que sacude nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza terca, nuestra naturaleza rebelde y desobediente. Y esa palabra molesta siempre a nuestra naturaleza cómoda. ¿Por qué te digo esto? Porque esa es tu batalla interior también. Tú cuando te miras al espejo de la palabra puedes hacer exactamente lo mismo. O te hablas blandito y te sientes tranquilo, o te hablas duro porque la palabra te habló claro y te dijo, estás en pecado, quítalo de tu vida. Yo no te estoy señalando con un dedo, dice Dios. Te estoy mostrando lo que debes hacer para agradarme. Hazlo. Y entonces tú dices, listo Señor, soy valiente para ti. Voy a llamar pecado al pecado. Quiero que lo quites, Señor. El primer requisito, porque aquí son muchos primeros, es ser sincero con Dios y consigo mismo. No adornar con florecitas las cosas que se pueden adornar. Es lo más difícil en el ser humano. Sí. Reconocerse pecado. La carne nunca quiere desagradarse a sí misma. El espíritu sí es capaz de subir a la cruz. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esa palabra quiere decir que entonces me toca salirme de mi empleo. No, lo que está diciendo es que tu empleo no puede tomar el primer lugar en tu vida espiritual. Que si tienes que cumplirle primero a Dios y después a tu empleo, haz eso. Primero Dios y después lo demás. Militar en los negocios de la vida fue lo que hizo Lucifer con sus contrataciones. Entonces vaya a hacer negocios para quedar bien, pero perdió su estatus ante Dios. Los negocios de la vida no son los monetarios. Muchas veces hacemos negocios con nosotros mismos. Nos compramos y nos vendemos mentiras. Hermanos, por lo que más quieran, sean sinceros consigo mismos. Acostúmbrense a ser valientes y a llamar lo bueno bueno y lo malo malo. Y Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo te está diciendo ni más ni menos, hermano, que tu obligación espiritual es creer todo lo que dice la palabra de Dios. Nunca cuestionarlo, nunca ponerlo en duda. No, es que eso no me cuadra. Nada de eso se puede hacer. Porque si no, estás desagradando a Dios. Porque no estás teniendo fe en lo que Él dijo, que era la verdad. Bueno, vemos que el problema de agradar a Dios es un poco más complejo de lo que nos imaginábamos. Con estos 5 versículos como ejemplo únicamente. Por tanto, tenemos que llegar al punto final, que me ocupa unos 10 minutos más. Es el siguiente. Aquí empieza la parte agradable de toda esta enseñanza. Como Dios sabía qué tan imposible era para la carne cumplirle a Él las exigencias que están en su palabra, como Dios sabía qué tan débil es la carne para caer rápidamente y qué tan difícilmente vuelve y se levanta y empieza otra vez a trabajar para Dios, el Señor, que todo lo sabe, dejó una provisión triple para que nosotros, como creyentes, la tomemos, la hagamos realidad en nuestra vida y podamos vivir en victoria sobre el pecado. El único problema sobre esta provisión triple es que tenemos que creerla con la fe. Tenemos que creer
que está esto y esto y esto continuamente ayudándonos, y que podemos ser sacados de situaciones que nos han mantenido encadenados por mucho tiempo. Entonces, yo estoy exhortando a todos los oyentes a que se salgan de las camisas de fuerza en las que se han metido. Ustedes saben que es una camisa de fuerza, lo han visto de pronto en alguna película. Una camisa de fuerza es un aditamento que se pone en la parte superior del tronco, tiene un cuello redondo aquí y tiene unas mangas largas, 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 que terminan en unas tirantas anchas de tela fuerte, una lona fuerte. Entonces, la tira de esta mano se amarra por detrás, da la vuelta por la espalda, y la de esta mano da la vuelta por la otra espalda. Entonces, el paciente en unidad de cuidados intensivos psiquiátrico queda así, Maniatado. Puede caminar, pero no puede hacer ninguna cosa con las manos. Se desespera. Atrás tiene seguros, y esos seguros son varios, solamente se los quita el enfermero de cuidado intensivo, o la da el médico como orden. Yo trabajé en clínica psiquiátrica, y a veces tenía que ordenar que le pusieran una camisa de fuerza a alguien que estaba muy agitado. Bueno, ese ejemplo es para que ustedes sepan que cuando no tenemos fe en la palabra de Dios, nos ponemos camisas de fuerza con respecto a la problemática que cada uno tenga. Alguno tendrá la incapacidad, la duda de creer que Dios puede llegar con la provisión precisa siempre que se necesita. Otro tendrá duda con respecto a que Dios puede sanarlo de determinada enfermedad física. Otro tendrá la camisa de fuerza, y esta es muy frecuente, donde piensa que Dios no le puede quitar ciertos vicios, ciertas repeticiones, ciertas costumbres que le hacen daño. La pereza. Sí. Otros se han atado durante muchos años a una vida cristiana pobre, frustrante, solitaria y ansiosa. Se pusieron la camisa de fuerza y dijeron: eso que predica la Biblia es para el pastor, para mí no. Dios en mí no tiene poder de quitarme las mañas, ni las malas costumbres, ni la forma errada de escoger las cosas, las decisiones equivocadas, ni esta inclinación hacia determinada persona que es enfermiza, la inclinación, no la persona. Vemos a cristianos que llevan más de 3 años de vida cristiana espiritual pero no desarrollada, atados, y se les predica la palabra, no la toman, no se desatan. Eso es muy frustrante para todo ministro del Señor, para todo consejero, para todo aquel que quiera aconsejar a alguien. Creo que a todos ustedes les ha pasado. Quieren ayudar a alguien y ese alguien no se ayuda, no se deja ayudar. Pareciera que todo lo que quiere es hablar y hablar sobre su problema, pero no se quiere tomar la droga, el remedio. O que se aclaran en un criterio, en un pensamiento, y no dejan que alguien les diga que por ahí no es. Puede ser eso. Otros se han anclado en una forma particular de vida cristiana. Entonces, para él la vida cristiana es llegar el domingo, sentarse en la iglesia, oír, levantarse, llegar el miércoles o el jueves a la reunión entre semana, sentarse, levantarse, y el resto de su tiempo como si nada pasara. Todas esas son camisas de fuerza. En otras partes le dicen cadenas, o prisiones, o maldiciones, incluso hasta generacionales. No, a veces no hay que hacer tanto énfasis en esas maldiciones que vienen porque nosotros mismos tomamos las maldiciones y nos las creemos, ¿verdad? Al diablo sí le creemos, pero a Dios no. Y eso es muy triste. Entonces, miren la triple provisión que Dios dio para todas estas cosas. Triple. En primer lugar, ya estábamos hablando de eso, la palabra de Dios. La primera herramienta poderosa que tú tienes para liberarte de cualquiera de estas cosas que hemos nombrado y de muchas más, es tu Biblia, la que tienes ahí. Pero para eso, obviamente tienes que leerla.
El salmista afirma, Salmo 119:11. Anoten las referencias, por favor, después lo buscan. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿En dónde? Corazón, no dice cabeza. Después de la cabeza, tiene que bajar al corazón. Aquí, lo repito por enésima vez, están los conceptos en la cabeza. En el corazón están los preceptos. Un concepto tiene que convertirse en precepto para que sea norma de vida. Un código de vida. Código de vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy claro. Si yo guardo la palabra del Señor, no en mi mente, no en mi memoria, sino en mi corazón de discípulo, corazón, como el de hijo que quiero obedecer a Dios, entonces voy a poder dejar de pecar. Amén. Me voy a santificar y voy a estar listo para la venida del Señor. Ay, sí. Cuando la palabra de Dios mora en el creyente, es cuando éste se encuentra en el sitio de los logros espirituales. Cuando la palabra está viva en tu corazón, es cuando tú vas creciendo. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, acabo de leer tu palabra y descubrí que soy muy orgulloso. Padre, en el nombre de Jesús, quítame este orgullo, dame la humildad de Cristo, conforme a tu palabra. Amén. Tu palabra. La palabra está viviendo en mi corazón, Señor, tu palabra. Yo me pregunto, ¿cuántas veces le pedimos al Señor ser santificados? Señor, santifícame. Señor, quítame este pecado. Señor, levántame de donde estoy. Señor, ponme en una altura espiritual mayor. Bueno, otro punto de esto mismo es que hay poca esperanza de victoria en la vida diaria de aquellos cristianos que ignoran la palabra y no conocen la naturaleza de su conflicto. Estamos hablando del pecado en este momento, desde la semana pasada, porque necesitamos conocer el conflicto del pecado, ver cómo el pecado nos hace trampas, cómo nos gana la batalla porque no sabemos qué es pecado a estas alturas. Pensábamos que pecado era solo robar un banco. No, el orgullo, la soberbia, la desobediencia, la rebeldía son los pecados por los cuales hay que pedir continuamente. Cada vez que yo termino de predicar y antes de empezar le digo, Señor, no permitas que me enorgullezca. Si me va bien, Señor, si alguien me felicita, que yo inmediatamente te dé la gloria a ti, Señor. Ojalá que nadie me felicite porque me pone en tentación. Es lo que digo. No quiero caer en eso. Y tú tienes que hacerlo también cuando estás oyendo. Amén. Señor, que no caiga yo en el orgullo de decir, esa palabra es para mi hermano, es para mi esposa, para mi hijo, pero para mí no. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo dije que el pueblo cristiano está sufriendo de analfabetismo bíblico. Muchas veces a estas alturas, después de más de 3 años en la iglesia cristiana, todavía no saben dónde quedan los libros de la Biblia. Todavía no saben y eso es porque no han hecho suficiente ejercicio de búsqueda. Ok. Bueno. Entonces, otra vez, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por esa razón, muchos se van a quedar. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso es para los pastores. No, hermanos, es para los cabeza de familia. Varones, cabeza de familia, tienen que ser sacerdotes de la familia. Si no conocen la palabra, no pueden ser sacerdotes. Mujeres, cabeza de familia, tienen que ser sacerdotes conociendo la palabra.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Uf. Wow. Esto es como si a un médico se le olvidara conocer la farmacología o la fisiopatología. ¿Qué es eso? La farmacología es la materia con la que el médico aprende a manejar las drogas. La fisiopatología es la que estudia la forma como se desarrollan y cómo afectan las enfermedades al organismo. Eso tiene que conocerlo un médico. ¿Cómo empieza un paludismo? ¿Cómo empieza un cáncer? ¿Cómo empieza una tuberculosis? Porque viene la hijita y le dice, papá, tengo tos. La hijita ya tiene 20 años. Tengo tos. ¿Cuánto lleva con tos? 6 meses. ¿Qué pasa aquí? Hay una gripa de 6 meses. No conoce la fisiopatología. No era ese el diagnóstico. Entonces, ¿por qué un cristiano se da el lujo de no conocer la palabra? Pero queremos ser maduros, tenemos que conocerlo. Fisiopatología espiritual. Amén. Farmacología espiritual. Entonces, cuando la palabra de Dios mora en el creyente, es cuando se logran los triunfos espirituales. Ahí estábamos. En la segunda herramienta que Dios nos da, ya no nos queda sino ver las dos finales, es la intercesión de Cristo. Ustedes tienen que tener conciencia que el Señor Jesucristo está constantemente pidiendo por cada uno de ustedes. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, su principal papel es el de ser abogado, intercesor, mediador entre Dios y los hombres, el único. Cuando tengas un problema, ve en oración ante tu abogado y dile, necesito tu ayuda urgentemente, Señor. Obviamente para eso tienes que creerlo. Recordemos que cuando Pedro le confesó al Señor Jesucristo que Él era el Hijo de Dios, el Señor le contestó, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso está en Lucas 22:32. El Señor Jesucristo desde aquí ya estaba orando por sus discípulos. Por ti y por mí está orando en este momento. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y por último, repasamos, la palabra es tu primera herramienta para que el Señor haga la obra que Él quiere hacer en tu vida espiritual. Segundo, la intercesión de Cristo, y para eso Él está esperando continuamente tu oración. Y ahora, el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Recuerden ustedes una palabra que para mí ha sido vital en la vida cristiana. Está en Zacarías 4:6. Anótenla por favor. Zacarías 4:6. Este es el centro de tu vida espiritual. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu forma de pensar, no es con tus estrategias, no es con los mecanismos que ya conoces para resolver problemas, es con el Espíritu de Dios. Todos los problemas, todos, materiales y espirituales. Y por último, Salmo 44, 3 y 4. Terminamos con esta palabra. Salmo 44, 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Estos dos versículos nos muestran que la fuerza del creyente arranca de la palabra, pasa por la ayuda del Señor Jesucristo y viene con el poder del Espíritu Santo.
Y todas las tres cosas requieren de tu fe. Tienes que creer en la palabra de Dios, tienes que creer en la intercesión de Cristo y tienes que creer en el poder del Espíritu Santo, que es el que resuelve tus limitaciones, tus incapacidades. Amén. Terminamos este tema hoy con esto y entonces...